Cuando somos jóvenes, los impuestos son algo que escuchamos de nuestros padres, o bien, cuando hacemos alguna compra y verificamos el monto, aparecen incorporados a la nota o al comprobante fiscal. o a través de los medios. Otros los desconocemos. y vivimos pensando que las carreteras, las escuelas públicas, universidades, bibliotecas Existen como algo natural y no relacionamos que estos se mantienen por un acto solidario o bien obligatorio de la contribución de miles de personas que lo hacen a través del pago de impuestos. México necesita de buenos ciudadanos, que cuiden el medio ambiente, que respeten a las diferentes poblaciones que integran nuestro país, que se apeguen a las normas básicas de convivencia, observen las leyes, respeten las señales de tránsito, cuiden las escuelas, los hospitales que se apeguen a las normas básicas de civismo. y también que cumplan con sus obligaciones fiscales y paguen impuestos. El propósito de esta plática es la de dar a conocer información y conceptos básicos que nos ayudan a entender la existencia de los impuestos, Y también el de motivar a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo para que tengan en mente la necesidad de contribuir. de acuerdo a sus ingresos en el pago de los impuestos. Los impuestos son producto del trabajo de hombres y mujeres de bien, y son necesarios para mantener la infraestructura social, Escuelas, carreteras, puertos, becas de estudiantes, hospitales, despensas alimenticias, el salario de los maestros, de los policías, de los bomberos, libros de texto, parques públicos. entre otros. Emprendamos ahora un breve recorrido del tema de los impuestos. Agosto 2011. Promover la cultura contributiva. Inducción en secundarias. Los impuestos a través del tiempo. Antecedentes. La historia de los impuestos está ligada a la historia de los países. El Códice Azteca narra cómo el rey de Azcapotzalco pedía tributo. Una balsa sembrada de flores y frutos, además una garza empollando sus huevos. Los registros del tributo eran llamados tequiamal, relacionados con un principio de administración pública. Al rescatar las tierras dominadas en nombre del rey de España, correspondió entonces la quinta parte de los bienes a la monarquía española, el quinto real. El primer paso de Cortés fue elaborar una relación, primer documento fiscal, donde nombra a un ministro, un tesorero y a varios contadores encargados de la recaudación y custodia del quinto real. En 1573 se implanta la alcabala, que podría ser un equivalente al IVA, después el peaje por derecho de paso, creando un sistema jurídico fiscal llamado diezmo minero, donde los indígenas pagaban con trabajo en las minas. Los aprovechamientos de las minas eran para el Estado. Con los Borbones en el trono de España, 1763-1810, se hizo una reforma administrativa a fin de que fuera el gobierno quien cobrara los impuestos. Para esto se creó todo un cuerpo burocrático administrativo, pagado por el Estado. Además, se aumentaron los impuestos. Así, la Nueva España llegó a ser la segunda fuente de ingresos para la corona, superada solo por la península. A partir de 1810, con el inicio del movimiento de independencia, Hidalgo, Morelos y otros caudillos lucharon contra la esclavitud y por la abolición de las alcabalas, gabelas o gravámenes y peajes, pago de derecho de uso por puentes y caminos. Concluida la Guerra de Independencia, Agustín de Iturbide rebaja las alcabalas, suspende el diezmo y aumenta 20% el impuesto a vinos y licores extranjeros. Además, se expide el arancel para el gobierno de las aduanas marítimas, siendo estas las primeras tarifas de importación publicadas en la República Mexicana. En 1833, Antonio López de Santana decreta una contribución de $1 por cada puerta y 4 centavos por cada ventana de las casas. También un impuesto de 2 pesos mensuales por cada caballo frisón, es decir, robusto, y 1 peso por cada caballo flaco. Además, 1 peso al mes
por la posesión de cada caballo. En 1853 y 1854 se promulga la primera ley de delitos de empleados de Hacienda, donde se castigaba la defraudación y la falsificación, y se eliminan los impuestos sobre puertas, ventanas, mantequilla, sal, queso, leña y carbón. Durante la época de Juárez y la intervención francesa, los principales cambios hacendarios tienen relación con un primer intento para la formación de un catastro de la República, el principio de la posibilidad de división de las hipotecas, el establecimiento de la Lotería Nacional. Con el gobierno de Porfirio Díaz, a partir de 1876, se duplicaron los impuestos postales, se gravaron las medicinas y 100 artículos más, se cobraron impuestos por adelantado. José Ibs Mantur, como ministro de Hacienda en 1893, vigiló activamente el pago de los contribuyentes, aumentando la recaudación. Se reduce el presupuesto y las partidas abiertas del Ejecutivo, así como los sueldos de los empleados. Además, se buscaron nuevas fuentes de ingresos. Se regularizó la percepción de los impuestos existentes por medio de una vigilancia activa y sistemática. Durante la Revolución Mexicana, los jefes militares exigían o requerían dinero para comprar armas y municiones. Cada jefe militar emitía papel moneda para el pago del ejército y usufructuaban los productos de los derechos de importación y exportación de las aduanas que se encontraban en las regiones ocupadas por ellos, para la compra de armas y municiones que adquirían en Estados Unidos. Las oficinas recaudadoras de Hacienda estaban a su disposición, a fin de proveerse inmediatamente de fondos. Además, los ejércitos tenían la posición de regiones petrolíferas, recaudaban un impuesto metálico derivado del petróleo. La creación del ISR, Impuesto sobre la Renta, fue en 1924-1925. En 1925, con el propósito de evitar la anarquía en la emisión del papel moneda, se funda el Banco de México S.A., que toma el papel del Banco Central. Entre 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos, entre ellos servicio por uso de ferrocarriles, impuestos especiales sobre exportación de petróleo y derivados, impuesto por consumo de luz, impuesto especial sobre teléfonos, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Simultáneamente se incrementó el impuesto sobre la renta y el de consumo de gasolina, lo que permitió beneficios sociales como el retiro de edad avanzada con la pensión, y en general se modernizan procedimientos administrativos y servicios a la comunidad. A partir de la Convención Fiscal de agosto de 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, se sentaron las bases del sistema moderno fiscal de México. Esto es, pasar del viejo sistema de timbres a la elaboración de declaraciones, y con base a ellas se realizarán acciones fiscales. El 27 de abril de 1957, siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines, se emite el decreto que estipula la creación del Registro Federal de Causantes, RFC. El primer antecedente del actual. En este decreto se obliga a que se registren las personas físicas y morales al pago de impuestos. Es hasta 1981 que se cambia el nombre de causante por contribuyente. Creado el 1 de julio de 1997, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, está encargado de recibir el pago de las contribuciones de nuestro país.
El 7 de abril de 2011 le fue otorgado a México el Premio a la Innovación en la Administración Tributaria por el proyecto de modernización de comprobantes fiscales, es decir, por la factura electrónica. Este premio, promovido y organizado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, fue entregado al SAT por la trascendencia de la factura electrónica en la mejora de los servicios y procesos de control. En su informe, el organismo internacional ha calificado como único a este innovador programa por la sofisticación con que se desarrolló y presentó a los contribuyentes. Contexto. Participación de los jóvenes. Una condición para ser ciudadanos responsables es la actitud favorable hacia los impuestos. Atender las necesidades de la juventud de nuestro país plantea desafíos en materia de desarrollo social, económico, político y cultural. México solo progresará si satisface las necesidades de sus jóvenes y garantice el ejercicio pleno de sus derechos. La tercera parte de la población en el país son jóvenes. En 20 años, la población de nuestro país se ha incrementado en 31 millones. De 81 millones en 1990, pasó a 112 millones de habitantes en 2010. A partir de los 15 años de edad, aumenta la deserción escolar. Generalmente no encuentran un empleo digno, es decir, con garantías de estabilidad y acceso a las prestaciones de ley. Toda población requiere servicios básicos: escuelas, hospitales, carreteras, seguridad, agua potable, alcantarillado. Los servicios e infraestructura pública son administrados por el gobierno. ¿Qué tenemos en México y qué se puede proporcionar por el acto solidario de personas que pagan impuestos? Más de 6 millones de jóvenes en 34,000 escuelas secundarias con 371,000 maestros. Alrededor de 3.5 millones de jóvenes en 13,000 escuelas de bachillerato con 243,000 docentes. $1.7 millones de menores en el programa de atención a menores en situación de vulnerabilidad. ¿Qué tenemos en México y qué se puede proporcionar por el acto solidario de personas que pagan impuestos? $13,000 bibliotecas públicas con más de 75 millones de libros y 64 millones de consultas. $21,000 unidades médicas, 1.222 hospitales, 186,000 médicos, 283 millones de consultas médicas, 3.4 millones de cirugías. Obras que se realizan con el pago de los impuestos. Impuestos, principio de legalidad. Pero,
¿Qué son los impuestos? Pagos obligatorios que debemos hacer al Estado. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen los derechos y obligaciones de sus habitantes y sus gobernantes, existe la obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público del país, es decir, la obligación de pagar impuestos. Se debe cumplir con esa obligación en la cantidad y forma que señalan las leyes. El gobierno obtiene dinero porque las personas y las empresas pagan impuestos. Existen diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, IVA, ISR, federales, nómina y hospedaje, estatales, predial. municipales. Entonces se pagan impuestos por diferentes motivos: al obtener ingresos, por comprar algún bien o servicio, Al ser dueños de algo. Existe la ley de impuestos sobre la renta. establece que los trabajadores y las empresas están obligados al pago del impuesto. Los trabajadores son las personas físicas y las empresas las personas morales. Existe la ley del impuesto al valor agregado. Establece que debemos pagar un IVA del 16% por los bienes y servicios que compramos. En las regiones fronterizas, el IVA que se debe pagar es del 11%. Hay algunas compras por las que no se debe pagar IVA. En los alimentos y las medicinas no se paga IVA. Entonces, ¿por qué debemos pagar impuestos? Para ser un ciudadano que cumple con las leyes, llegará el momento en que tengas que registrarte como contribuyente. En ese momento será necesario que acudas al Servicio de Administración Tributaria. El SAT. Deberás proporcionar algunos datos personales y o de tu empresa para que te inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. El RFC. Los requisitos generales que pedirán son acta de nacimiento o CUR, comprobante de domicilio vigente e identificación oficial vigente. Valores. Entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía. En nuestra vida diaria, dentro de la sociedad o en la comunidad, Se tienen 3 aprendizajes para ser mejores ciudadanos. aprender a ser, A convivir. aprender a conocer. Aprender a ser ciudadanos implica decidir y actuar de acuerdo a nuestros valores, expresar nuestras ideas, sentimientos y emociones, así como vivir con responsabilidad. Como seres sociales convivimos con otras personas. Cuando sabes convivir, puedes vivir en armonía, trabajar en equipo, aceptar y respetar las diferencias, valorar lo que los demás saben,
comunicar adecuadamente y decidir junto con otras personas. El conocimiento es producto de la inteligencia humana. La ciencia, la política, el arte y la sabiduría popular están en constante cambio. Todos los días se descubre algo nuevo. La manera tan rápida como se generan nuevos conocimientos nos obliga a desarrollar nuevas habilidades, a utilizar nuevas tecnologías y buscar información. También los adolescentes observan normas en la vida cotidiana. Una norma es una regla que guía el comportamiento de las personas para poder vivir en comunidad y garantizar el respeto a los derechos de los otros. Tipos de normas jurídicas se establecen a través del poder legislativo con base en acuerdos generales y los valores convencionales. Determinan cómo debe ser el comportamiento de las personas de un determinado grupo social en función de valores de dicho grupo. Morales definen lo que es bueno o malo según ciertos valores y principios rectores de la conducta humana. Hay normas internas y externas. Las internas las establece cada persona de acuerdo con sus principios y valores. Las externas son aquellas en las que no participamos en su definición, sino que fueron establecidas por otras personas para proteger nuestros derechos y establecer nuestras obligaciones. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El reglamento de tránsito, el de la escuela, Reglamento del lugar donde trabajamos. el servicio militar a los 18 años. Pagar impuestos implica un alto sentido de responsabilidad. Normas. Contribuir con los gastos públicos del lugar en el que vive de manera proporcional a sus ingresos y de forma equitativa. Obligaciones: inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, presentar su declaración de impuestos, pagar sus impuestos, pedir comprobantes de las compras que realicen. ¿Cómo se demuestra que se ha cumplido con la obligación? ¿Tienen su cédula de Registro Federal de Contribuyentes? ¿Cuál fue la última declaración de impuestos que presentaron? ¿Qué impuestos han pagado en el mes? Pero no todos pagamos impuestos. Falta cultura y responsabilidad cívica para hacerlo. Falta información. Falta equidad en el pago. Necesitamos construir conciencia y conocimiento para hacerlo, es decir, construir ciudadanía. Necesitamos formar valores cívicos y principios éticos que nos hagan ser mejores ciudadanos. En el pago de impuestos no basta con saber que existe una norma que estamos obligados a cumplir, sino que se requiere asumir la responsabilidad de respetarla por convicción. La conciencia de los derechos y de las responsabilidades ciudadanas es fundamental para el desarrollo cívico y ético de las personas. Actitudes, Disposición de ánimo. orientaciones que nos ayudan. Reconocer el valor de la diversidad y ser tolerante. Participar en la solución de problemas comunes. Aprender a adaptarnos a los cambios. Ser solidarios y fraternos. Asumir la responsabilidad con la humanidad. Encontrar sentido a la vida. Aprender a consumir. Autoprotección. No violencia. Combatir el individualismo. Fortalecer tu sentido de justicia y legalidad. Aprender a buscar, organizar, interpretar y usar la información. Pagar los impuestos que nos corresponden.
El buen ciudadano respeta a sus padres, respeta y ayuda a los ancianos, Respetar el reglamento de tránsito, cuidar los bosques, cuida y ahorra el agua, respeta la convivencia vecinal, votar y participar activamente en los procesos de elección. Para ser buenos ciudadanos tenemos que convertirnos en contribuyentes. Un buen ciudadano siempre cumple con las leyes. Las leyes establecen la obligación de pagar impuestos. Los impuestos proporcionan ingresos al gobierno. Con ellos, realiza la inversión en bienes y servicios que mejoran el bienestar de la sociedad.